Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra semana de patología de intestino delgado con una breve introducción que nos da el texto en su capítulo 28 para posteriormente ya abarcar los temas. En esta clase vamos a abarcar ya un tema de nuestra bibliografía que es obstrucción de intestino delgado inmediatamente después de darle la introducción para después en la semana poder ver el tema de lo que viene a ser la enfermedad de Crohn y finalmente la isquemia intestinal. Hay que recordar que el otro tema de patología de intestino delgado es la diverticulitis de Meckel o el divertículo de Meckel, que nosotros ya lo habíamos visto más antes en nuestra semana inicial por su gran parecido a la presentación clínica de lo que venía a ser la apendicitis, ¿no? Entonces vamos a comenzar nuestra clase recordando lo que vimos en nuestro último tema. En el tema anterior de la semana pasada, pues habíamos hablado de la úlcera péptica perforada. Y recordamos pues que una úlcera péptica perforada es una complicación grave de la enfermedad ulcerosa péptica, en la cual una úlcera en el estómago o duodeno atraviesa toda la pared gástrica, permitiendo la fuga del contenido gástrico al peritoneo. Las úlceras duodenales son más comunes que las úlceras gástricas. La perforación es una complicación que ocurre aproximadamente entre el 2 al 10% de los pacientes con úlceras pépticas. Respecto a factores de riesgo, pues la infección por Helicobacter pylori, el uso crónico de los AINES, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el estrés fisiológico severo, pues están relacionados. La presentación clínica, pues es de inicio súbito, estamos hablando del dolor abdominal intenso, generalmente localizado en epigastrio que puede irradiarse a todo el abdomen. El dolor suele ser constante y se acompaña de signos de peritonitis. Respecto a los signos físicos, pues estamos hablando de un abdomen rígido que se encuentra en tabla, con sensibilidad generalizada, y los pacientes pueden presentar signos de choque como taquicardia e incluso hipotensión. Para el diagnóstico tenemos a disposición la radiografía simple de abdomen que puede mostrar aire libre subdiafragmático o lo que conocemos como neumoperitoneo, que es indicativo de una perforación de boca. La tomografía computarizada de abdomen pues es más sensible y específica en el sentido que puede mostrar también el aire libre, pero también nos ayuda a localizar el sitio de la perforación, en este caso a nivel del estómago. Dentro de los laboratorios, pues solicitamos un hemograma completo que debería revelarnos leucocitosis con desviación a la izquierda o neutrofilia, una química sanguínea que puede mostrar alteraciones electrolíticas y signos de sepsis. Y para nuestro manejo inicial, pues necesitamos hacer una reanimación, ¿no? Reposición de líquidos intravenosos, analgesia, antibióticos de amplio espectro para cubrir bacterias gram negativas y anaerobias. Y es necesario también una instalación de zona nasogástrica que permite hacer una descompresión gástrica. Para el tratamiento quirúrgico, pues la reparación quirúrgica de la perforación es el tratamiento definitivo. Esto puede incluir el cierre primario de la úlcera con un parche de Graham, aumento mayor, o procedimientos más complejos dependiendo del tamaño y localización de la perforación. Las alternativas al tratamiento quirúrgico son en casos seleccionados de pacientes con alto riesgo quirúrgico. Puede intentarse un manejo conservador con antibióticos y vigilancia estrecha, aunque esto es controvertido, ¿no? Respecto a las complicaciones de la perforación, pues está asociado a la formación de una peritonitis difusa, una peritonitis química, inicialmente que luego se vuelve bacteriana, como una infección severa del peritoneo. La formación de abscesos intraperitoneales, intraabdominales y llegar a un estado de sepsis y choque séptico. Para el pronóstico, pues la mortalidad puede ser alta, especialmente si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. Factores como la edad avanzada, comorbilidades y el estado de choque al ingreso, pues empeoran el pronóstico. Para la prevención de una úlcera péptica perforada, pues es necesario estar seguros de la erradicación del Helicobacter pylori. El uso de inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores de histamina 2 o H2 en pacientes de alto riesgo. La reducción del consumo o uso de AINES y si es necesario, pues hacer el uso concomitante de protectores gástricos. Respecto a la rehabilitación postoperatoria, pues incluye el manejo del dolor postoperatorio, reposición de líquidos y electrolitos y la reintroducción gradual de la dieta. El seguimiento para asegurar la curación de la úlcera y prevenir recurrencias es crucial. Finalmente, respecto a la educación del paciente, pues informar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y evitar el uso de AINES.
Modificar factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo de alcohol. Muy bien. Como les había adelantado, no solamente vamos a tener la parte introductoria de intestino delgado, sino que también vamos a abarcar el primer tema de nuestra bibliografía sobre patología de intestino delgado, que vendría a ser el cuadro de obstrucción. Entonces, tenemos un caso clínico relacionado. Un paciente masculino de 65 años con antecedentes de cirugía abdominal por apendicitis perforada hace 10 años. Se presenta en urgencias con dolor abdominal tipo cólico de 24 horas de evolución. El dolor es intermitente, se localiza en abdomen medio y se asocia con náuseas y vómitos biliosos. El paciente también refiere a distensión abdominal y ausencia de evacuaciones o eliminación de gases desde el inicio de los síntomas. Respecto al examen físico, pues se observa un abdomen distendido, con timpanismo a la percusión y dolor difuso a la palpación profunda. Los ruidos intestinales están aumentados y se escucha un borborismo metálico, un tono metálico. Respecto a las pruebas diagnósticas complementarias que se nos solicita, tenemos un laboratorio con una hemoglobina de 14,2 gramos por decilitro, un hematocrito del 42%, un recuento de glóbulos blancos de 15.000 con predominio de neutrófilos. Tenemos, respecto a los electrolitos, pues un sodio de 168.000 equivalentes litro, un potasio de 4,2, cloro de 104 y un bicarbonato de 22. Respecto a la creatinina, 1 miligramo de decilitro y la glucosa 95 miligramos de decilitro. En estudios de imagen, contamos con una radiografía de abdomen en bipedestación que muestra asas de intestino delgado distendidas y con niveles hidroaéreos. Una tomografía computarizada de abdomen y pelvis revela múltiples asas dilatadas de intestino delgado con un punto de transición abrupto y engrosamiento de la pared intestinal sin evidencia de perforación. Eso es respecto a nuestro caso clínico. De igual forma, tenemos ahora 10 preguntas de nuestro tema de obstrucción de intestino delgado y contamos con 30 segundos para responderlas en este momento.
Muy bien, vamos a dar curso entonces a nuestra clase de esta noche, después de haber resuelto las 10 preguntas que se plantean al inicio de esta misma clase. Y vamos a comenzar por la parte introductoria que nos presenta el capítulo 28 de intestino delgado. Comenzamos justamente con el primer punto clave, que nos dice que el intestino delgado realiza un conjunto diverso de funciones. Esto en el sentido de que el intestino delgado es un órgano notable, que es un órgano complejo, que no solamente es el sitio principal de la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también contiene el reservorio más grande de células inmunitariamente activas y también un gran conjunto, un gran reservorio de células productoras de hormonas del organismo, siendo así que se consideraría el órgano más grande de los sistemas inmunitario y endocrino. Alcanza esta diversidad de acción a través de características anatómicas únicas. Estamos hablando de que cuenta con una área de superficie masiva en su epitelio o en su extensión, pues vamos a poder identificar una gran diversidad heterogénea, una gran diversidad de tipos de células y también cuenta con una compleja red neural para coordinar justamente estas funciones. A pesar del tamaño y la importancia del intestino delgado, pues las enfermedades de este órgano son relativamente poco frecuentes, pero pueden presentar desafíos diagnósticos y terapéuticos. A pesar de la introducción de novedosas técnicas imagenológicas, por ejemplo, especialmente lo que viene a ser los estudios de endoscopía, que se pueden realizar no solamente con el endoscopio, sino que últimamente ya se pueden utilizar mediante cápsulas que contienen microcámaras y demás, no siempre se logra disponer de los datos suficientes para poder tener una eficacia respecto a tratamientos quirúrgicos para enfermedades del intestino delgado, ¿no? A pesar de estos estudios de imagen, pues el llegar a un diagnóstico específico es complejo. Si no se llega a un buen diagnóstico, pues también lo que nosotros hablamos de datos de eficacia, datos de éxito sobre tratamientos quirúrgicos respecto a enfermedades de intestino delgado, también contamos con pocos datos. Entonces, se podría decir que es un campo en el cual se sigue trabajando, un campo de investigación que sigue arrojando luces respecto a lo que es el intestino delgado. Por tanto, el libro comienza mencionando esta frase, ¿no? Un buen juicio clínico y una profunda comprensión de la anatomía, la fisiología y la fisiopatología siguen siendo esenciales para la atención de los pacientes con sospechas de trastornos del intestino delgado. Entonces comenzamos con la anatomía general que nos presenta el texto, que nos dice, ¿no? Que el intestino delgado es una estructura tubular, ¿no? Es un órgano tubular que comprende su inicio en el píloro del estómago hasta el ciego. Su longitud variará entonces entre 4 a 6 metros. Y constituye tres segmentos, el duodeno, el yeyuno y el ilio. Respecto al duodeno, lo menciona como un órgano retroperitoneal, o una porción retroperitoneal, que está en directa relación con el páncreas, con lo que viene a ser la cabeza del páncreas. Y su longitud, pues, inicia en lo que viene a ser el píloro, inmediatamente posterior al estómago, y hasta lo que se conoce como ángulo de Treitz, donde se encuentra el ligamento de Treitz. Ahí es donde se origina el siguiente segmento, que es el yeyunal o yeyuno ilial, que ya van a ser porciones peritoneales dentro de la cavidad peritoneal del intestino delgado, pero que no existiría ningún hito anatómico que delimite el yeyuno del ilio. Clásicamente se puede determinar que 40% de este intestino proximal corresponde al yeyuno y el 60% restante distal corresponde al ilion. Este intestino delgado pues tiene unas características macroscópicas, ¿no? Cuenta con la presencia de pliegues, pliegues circulares o que también conforman lo que se llaman válvulas conniventes, que se pueden ver en estas figuras. Ese aspecto, ¿no? Son justamente esos pliegues circulares o válvulas conniventes. Son más prominentes en el intestino proximal que en el distal. Y dentro de las características para poder diferenciar el intestino proximal, que podemos estar hablando del yeyuno, del intestino distal, que viene a ser el ilion, tenemos, por ejemplo, que su circunferencia es más grande, como se puede ver en esta figura, ¿no? En comparación del yeyuno con el ilion, su circunferencia es mayor. Su pared es más gruesa. Eso claramente se puede ver también en esta figura.
De igual forma, su mesenterio es menos graso. Y tal vez una forma más sencilla de reconocerlo es que sus vasos rectos, estamos hablando que la irrigación que se encuentra en el mesenterio del intestino, forma arcos y de estos arcos van dirigiéndose vasos rectos. En el caso del intestino proximal, estos vasos rectos son más largos que en los vasos rectos del intestino distal. Otra diferencia es que el ilion, siendo el segmento distal del intestino delgado, contiene los folículos linfoides más prominentes, que se conocen como placas de Bayer. De forma muy puntual, también el texto nos muestra, ¿no? Respecto a la irrigación arterial, el duodeno recibe irrigación arterial más que todo por las ramas de las arterias celíaca y mesentérica superior. En cambio, el duodeno distal, el yeyuno y el ilion reciben su irrigación de ramas de la arteria mesentérica superior. Respecto al drenaje venoso, pues el drenaje venoso llega a la vena mesentérica superior. Respecto al drenaje linfático, pues los vasos linfáticos se encuentran paralelos a las arterias y se dirigirán hacia los ganglios mesentéricos y de acá a la cisterna del quilo, formando el conducto torácico que va a desembocar en la vena subclavia izquierda. De igual forma, de manera puntual, el texto nos habla de la inervación para la inervación parasimpática representada por los ramos de los nervios vagos y la inervación simpática en relación a los nervios esplácnicos. Respecto a la histología, tenemos esta figura que nos presenta el texto, que es justamente la figura número 2 del capítulo 28, que nos muestra un esquema de las capas de la pared del intestino delgado. Y recordamos, ¿no? Ya lo habíamos visto en estómago, que tenemos una capa mucosa, una submucosa, la muscular y demás. Esta estructura se repite en lo que viene a ser el intestino delgado, ¿no? Vamos a tener una capa mucosa, una submucosa, una muscular propia y una capa serosa como la más externa. Por tanto, la capa mucosa es la capa más interna y estará compuesta de su epitelio, su lámina propia y su muscularis mucosa, ¿no? O su capa muscular propia de la mucosa. Respecto al epitelio, pues es la parte de esta capa mucosa que se encuentra expuesta al lado intestinal y conforma también la superficie de absorción y secreción hacia la luz intestinal, seguida por la lámina propia, que se caracteriza por estar formada por tejido conectivo, y vamos a encontrar una gran diversidad de células heterogéneas. Seguidamente tenemos la capa muscularis mucosa, que es una delgada capa de músculo liso o de células de músculo liso. Esta capa mucosa pues está organizada en como se observa en esta figura, lo que vienen a ser vellosidades, ¿no? O sea, vellosidades que son prominentes de la luz y luego tenemos criptas que se dirigen hacia el interior de la capa mucosa. Estas criptas reciben el nombre de criptas de Lieberkühn. Cada cripta alrededor va a tener de 200 perdón, de 250 a 300 células. Estas células derivan de células madre que el texto menciona, no pueden estar en relación a dos tipos de células madres identificadas, las BMI1 y las LGR5. La diferenciación de este tipo de células madre, pues está en que unas, estamos hablando de las BMI1, son resistentes a la radiación, que son inducidas por algún tipo de lesión, especialmente digamos si nosotros estamos hablando de pacientes que reciben radioterapia. En ese caso tiene más relevancia hablar de este tipo de células madre, a diferencia de las células madre tipo LGR5, que si bien facilitan la regeneración homeostática, pues son sensibles a la radiación. Ahora, así como sucedía a nivel del estómago, pues estas células madre lo que hacen es encargarse de reponer las células que van madurando desde la mayor profundidad de la cripta de Lieberkühn hasta que se localizan en la cima o en el punto más alto, la punta de la vellosidad, para luego descamarse, eliminarse, ¿no? Ese viaje desde el fondo de la cripta hasta la punta de la vellosidad tomaría entre 2 a 5 días. ¿Qué células vamos a encontrar en nuestra capa mucosa? Pues tenemos cuatro
tipos de células principales y luego unas células que son del sistema inmunitario. Dentro de las células específicas de lo que viene a ser la capa mucosa del intestino, tenemos los enterocitos, que son la célula absorbente con la característica de que tienen microvellosidades, que si bien esto, si se dan cuenta, los pliegues, las vellosidades multiplican la superficie de que de por sí ya es larga del intestino delgado, pues la formación de las vellosidades aumenta la superficie. Y las células a su vez tienen microvellosidades también, que esto multiplicaría la superficie de absorción hasta 40 veces. Luego tenemos las células de Goblet, que producen mucina, que tiene el papel de defensa contra patógenos. Luego tenemos células enteroendocrinas, que están conformadas por gránulos secretores de agentes reguladores. Luego tenemos las células de Paneth, que se encuentran en la base de la cripta, la base de nuestra cripta, y contienen gránulos secretores con factores de crecimiento, enzimas digestivas y también péptidos antimicrobianos. Y dentro de las células del sistema inmunitario, pues tenemos la presencia de las células M y también los linfocitos intraepiteliales. Eso respecto a la capa mucosa. Respecto a la capa submucosa, pues el texto nos dice que está compuesta por tejido conectivo denso, una población heterogénea de células, estamos hablando de presencia de linfocitos, fibroblastos, también una red de vasos sanguíneos y también de vasos linfáticos, presencia de fibras nerviosas y células ganglionares que conforman el plexo submucoso de Meissner. Seguidamente tenemos la capa muscular propia, que en este caso estará compuesta de dos capas musculares, la más externa de dirección longitudinal y una capa interna de dirección circular. Entre estas capas musculares se encuentran células ganglionares que van a dar lugar a lo que se conoce como plexo mientérico de Auerbach. Finalmente tenemos la capa serosa como la capa más externa, que está compuesta por una sola capa de células mesoteliales que conformarán lo que conocemos como peritoneo visceral. Eso respecto a la histología. Es importante también hablar de lo que el texto menciona como el desarrollo del intestino delgado. Entonces, aquí tenemos esta figura, que es la figura que el texto nos muestra para tratar de ilustrar un poco, ¿no? Lo que son los cambios significativos que presenta el intestino en su formación, que es en su figura número 3 del capítulo 28. Pero para poder hablar de la formación o el desarrollo del intestino delgado, pues el primer precursor va a ser el tubo intestinal embrionario. Este se forma por el endodermo a la cuarta semana de gestación y está formado o se puede dividir mejor, en anterior, en medio y en posterior. Siendo que el anterior, respecto al intestino delgado, va a dar origen a lo que conocemos como duodeno, y ya el intestino medio se va a encargar de la formación del resto del intestino delgado. Estábamos hablando del yuyuno y del hilo. Se comunica con el saco vitelino. Nosotros recordamos, aquí por ejemplo tenemos, ¿no?, la comunicación del intestino, en este caso el intestino medio, que va a comunicarse con el saco vitelino y que a la sexta semana forma el conducto vitelino, lo que habíamos visto en nuestra clase de divertículo de Meckel, que este conducto tiene que sufrir una obliteración, pero cuando persiste o cuando esta obliteración es incompleta o defectuosa, vamos a tener diferentes tipos de malformaciones, entre comillas, siendo la más frecuente el divertículo de Meckel, ¿no? Ahora, en la cuarta semana, el mesodermo se va a dividir. Se va a dividir en dos. Una parte que se va a adherir al endodermo y va a formar el peritoneo visceral, y la otra parte se va a adherir al ectodermo, que va a formar el peritoneo parietal, formando la cavidad celómica precursora de la cavidad peritoneal. Como se va a dividir nuestro mesodermo, el espacio entre estas capas, peritoneo visceral y peritoneo parietal, de forma primitiva van a formar lo que se conoce como cavidad celómica, que en el futuro va a formar la cavidad peritoneal, ¿no? Eso es lo que se refiere a este párrafo. Para la quinta semana, el intestino comienza a alargarse. Y aquí es donde podemos ver esa figura, ¿no? El intestino va a comenzar a alargarse y va a formar lo que se conoce como una hernia celómica. ¿Eso qué significa?
Aquí tenemos este pequeño anillo negro que significaría más o menos el organismo embrionario. Como el intestino se alarga, ya no cabe en esa cavidad celómica, entonces se exterioriza con toda la cavidad, formando esa hernia celómica. Va a salir afuera de lo que vendría a ser el organismo embrionario y después va a retraerse a la 10ª semana. Aquí podemos ver cómo los vasos sanguíneos derivan del mesodermo, en este caso, lo que viene a ser el intestino medio, pues su mesodermo va a dar origen a la arteria mesentérica superior. Y vemos, ¿no? Que las neuronas del intestino delgado, pues no se originan del mesodermo, sino más bien migran desde la cresta neural, que ésta se forma durante la 3ª semana, ¿no? Esa migración ocurre en la 3ª semana, para luego localizarse al intestino y dar lugar a toda esa red neural que tiene el intestino delgado. Durante la 6ª semana se forma la luz intestinal y esto es importante porque puede dar lugar a errores de la canalización. Y durante la 9ª semana empieza a adquirir las características propias, como las válvulas conniventes y demás, hasta que a la 12ª semana prácticamente la organogénesis está completa. Cuando nosotros hablamos de la parte de la hernia celómica, cuando el intestino se hace exteriorizado, aprovecha esta hernia celómica para hacer una torsión, ¿no? El intestino va a torcerse, va a girar en un sentido que es contraria a las manecillas del reloj, dando origen así a la localización que nosotros conocemos. Aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta de la formación de la yema cecal a partir del intestino delgado y demás, lo que vendría a ser luego también el colon transverso, que al elongarse el intestino, al hacer ese giro en contra de las manecillas del reloj, esa yema cecal va a terminar localizándose en nuestro cuadrante inferior derecho y de igual forma, pues la distribución del resto del intestino va a adquirir la distribución que se encuentra en el adulto. Respecto a la fisiología, pues el texto nos mencionaba, ¿no? Cumple diversas funciones, aunque representa el órgano encargado de la digestión y absorción por excelencia. Esto porque su epitelio es el interfaz a través del cual se va a producir la absorción, pero no solo la absorción, sino también la secreción hacia la luz. Y aquí podemos recordar pues que los solutos pueden atravesar el epitelio mediante ya sea un transporte activo, que es dependiente de energía y que generalmente va en contra de los gradientes de concentración, o a través de un transporte pasivo, que eso se puede realizar mediante difusión o convección, cuando nosotros tenemos a favor un gradiente de concentración. Respecto al transporte activo, generalmente se produce a través de vías transcelulares y el pasivo a través de vías transcelulares o también por vías o rutas paracelulares. El transporte transcelular requerirá entonces la presencia de proteínas de membrana especializadas para formar lo que se conocen como canales, proteínas portadoras y también las bombas. Respecto a la absorción y la secreción de agua y electrolitos, pues el texto nos dice, ¿no? De 8 a 9 litros de líquido ingresan al intestino delgado diariamente, provenientes de las secreciones salivales, secreciones gástricas, biliares, pancreáticas, intestinales y el alimento. Se absorbe entonces el 80%, dejando aproximadamente un restante de 1,5 litros, que es el que llega al colon. Y aquí tenemos nuestra figura, que es la figura número 4 del capítulo 28, que nos muestra, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, de la ingesta oral, 2.000 mililitros, la formación de saliva, 24 horas, 1.500 mililitros, y de secreciones gástricas hasta 2.500 mililitros. De igual forma, un promedio de 500 mililitros de bilis, 1.500 mililitros de secreciones pancreáticas, 1.000 mililitros de secreciones de intestino delgado propias van a llegar a nuestro intestino delgado, nuestra segunda porción del duodeno, y el resto del intestino pues se va a encargar de ese intercambio, ¿no? Ya sea absorción, secreción, llegando un promedio más o menos de 1,5 o 1.500 mililitros que van a desembocar en el colon. El transporte de agua se realiza por una ruta paracelular o también por una ruta extracelular transcelular, gracias a la presencia de lo que se conocen como acuaporinas. De igual forma, respecto a los electrolitos, pues el modelo predominante para la absorción de sodio epitelial
Es lo que nosotros conocemos y recordamos como la bomba de sodio y potasio. Entonces, esta es una bomba que mediante lo que viene a ser un transporte activo, esta bomba de sodio y potasio lo que hace es producir el intercambio, ¿no? Del sodio con el potasio. Lo que viene a ser la sangre, lo que viene a ser el enterocito, por eso es de situación transcelular. Y nos dice, ¿no? Esta forma clásica de la bomba de sodio y potasio, pues va a ser el modelo mecánico por el cual otros iones también se van a transportar, como ser el potasio, como también el bicarbonato. Y esta parte de la absorción y secreción de electrolitos, o incluso de la secreción intestinal en general, con la secreción y absorción de agua, pues está en relación a varios elementos reguladores o a varias hormonas que podríamos decirles que son reguladoras. En ese sentido, el cuadro número uno del capítulo 28, que es este, que se encuentra en el texto, nos dice, no, regulación de la absorción y las secreciones intestinales. Y vamos a tener dos grupos. Uno, de agentes que estimulan la absorción o inhiben la secreción de agua. Entonces, ellos absorben, ¿no? Estamos hablando de la aldosterona, los glucocorticoides, la angiotensina, la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la somatostatina, el neuropéptido Y, el péptido doble Y la encefalina. En cambio, en este otro grupo vamos a tener agentes que estimulan más bien la secreción de agua e inhiben la absorción de agua en el intestino. Estamos hablando de la secretina, la bradicinina, prostaglandinas, acetilcolina, factor natriurético auricular, la vasopresina, el péptido intestinal vasoactivo, la bombecina, la sustancia P, la serotonina, la neurotensina y la histamina. Y a partir de aquí, pues el texto nos va detallando un poco sobre cómo se hace la digestión y absorción de los diferentes elementos que nosotros encontramos en nuestra dieta y que son los necesarios pues para nuestra nutrición. Comenzamos con los carbohidratos, mencionando que aproximadamente el 45% de la dieta occidental se compone de carbohidratos. Y la mitad de estos carbohidratos, pues, se van a encontrar en forma de almidón y van a ser derivados de cereales y plantas. De igual forma, la milasa pancreática es la principal enzima de la digestión del almidón y su objetivo es ir descomponiendo este almidón hasta llegar a los monosacáridos que vendrían a ser los más representativos, la glucosa, la galactosa y la fructosa, que van a ser los que se van a poder absorber. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra figura, la figura número 7, que nos habla justamente de transportadores de exosa. Estas van a ser, pues, que la glucosa y la galactosa ingresan a la célula, en este caso el enterocito, por un transporte activo, ¿no? Con un transportador que se encuentra en el lumen o en la sección apical de nuestro enterocito, que se reconoce aquí por su forma de cepillo o sus microvellosidades. Y pues estos se van a encargar de hacer el ingreso contrarradiente, ¿no? Para favorecer entonces la absorción. Esto respecto a la glucosa y la galactosa. En cambio, la fructosa menciona que más bien su transportación es mediante lo que se conoce de forma vasolateral. Ahora tenemos esta otra figura. Es como una especie de pequeño flujograma, que es la figura número 6, que resume más o menos lo que es la digestión de carbohidratos. Y nos dice, ¿no? Nosotros tenemos los carbohidratos de la dieta, que incluyen pues lo que viene a ser el almidón que nosotros ingerimos, y también la presencia de disacáridos, que también es una forma frecuente en la cual nosotros consumimos hidratos de carbono, siendo los más representativos la sacarosa y también la lactosa. Y esos se van a someter pues a la presencia de, por ejemplo, la milasa salival, la milasa pancreática en el caso del almidón, que ya va a comenzar a hacer su efecto de fragmentación o escisión, hasta la formación de oligosacáridos, llegar a la formación de maltotriosa, maltosa y dextranos de límite alfa. Y cuando llegan al intestino, pues vamos a tener la presencia ya de estas hidrolasas que se encuentran en el borde de cepillo del intestino y se van a encargar de fragmentar aún más estos
polisacáridos, estos disacáridos, para poder obtener directamente la glucosa, la galactosa y la fructosa como monosacáridos principales que se van a absorber. De igual forma, respecto a la digestión y absorción de las proteínas, el texto nos dice, ¿no? Entre 10 a 15% del consumo de energía, pues consiste en el consumo de proteínas. Aproximadamente la mitad proviene de fuentes endógenas, o sea, propias del organismo. Estamos hablando de secreciones gastrointestinales, secreciones salivales y las proteínas que se encuentran en las células epiteliales descamadas del propio epitelio del tubo digestivo. La digestión pues comienza a nivel del estómago con la presencia de las pepsinas, eso lo habíamos visto en nuestra semana de patología de estómago, que el estómago cuenta con el pepsinógeno que luego se convierte en pepsina, pero también tenemos después la presencia de peptidasas pancreáticas. De todos los aminoácidos que llegan a fragmentarse, porque igual la idea es las cadenas de las proteínas largas, ir fragmentándolas hasta obtener aminoácidos que van a poder ser absorbidos. El texto menciona, ¿no? Aparentemente la glutamina sería la fuente principal de energía para los propios enterocitos. Y así como teníamos nuestro pequeño flujograma de la digestión de carbohidratos, el texto en esta figura, que es la figura número 8 del capítulo 28, nos muestra cómo tenemos la digestión de las proteínas. Desde las proteínas que ingerimos en la dieta, que van a estar sometidas al efecto de la pepsina, dando origen a los polipéptidos. Aquí vamos a tener la aparición de los polipéptidos y también la aparición de los aminoácidos. Estos polipéptidos van a tener que ser todavía fragmentados por otras enzimas, ¿no? Estamos hablando de la tripsina, las quimiotripsinas, la elastasa, las carboxipeptidas A, la carboxipeptidasa B, que son componentes del líquido pancreático, a la formación de oligopéptidos. Los aminoácidos, como unidad básica, siguen manteniéndose como aminoácidos, y estos oligopéptidos, de igual forma, van a ser sometidos a una acción enzimática por peptidasas que se encuentran en el borde del cepillo del intestino delgado para dar origen a los dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos que van a poder ser absorbidos recién por nuestra mucosa intestinal. De igual forma, tenemos la parte del texto que nos habla de la digestión y absorción de las grasas, de los lípidos, mencionando que aproximadamente 40% de la dieta occidental consiste en grasa. Y de este 40% de la dieta, pues 95% de esa grasa se encuentra en forma de triglicéridos de cadena larga. De toda la grasa que consumimos, pues el 94% de las grasas ingeridas se absorberán en el ayuno proximal. Y la digestión, bueno, y absorción de las grasas, pues es un proceso complejo, en el sentido de que para poder absorber las grasas y los demás elementos también, deben ser estos solubles, solubles en solución, en líquido, en agua. Y la grasa tiende a ser mm, repelente, o sea, no es soluble, ¿no? No es hidrosoluble. Entonces, es necesario solubilizarlas, prepararlas mediante la formación de una emulsión. Inicialmente, pues van a ser sometidos al efecto de la lipasa gástrica y cuando llegan al intestino delgado, al duodeno, tienen que empezar a reaccionar con los ácidos biliares, que nosotros recordamos que los ácidos biliares van a tener un efecto detergente en el sentido que van a fragmentar estas cadenas de triglicéridos y van a formar lo que se conocen como micelas, ¿no? Vamos a tener la formación de estas estructuras micelares que sí van a ser solubles y se van a dirigir a nuestra mucosa de absorción, pero no termina ahí. Tienen que, en algunos casos, esterificarse y formar nuevamente kilomicrones que van a poder atravesar nuestra membrana celular para poder ser absorbidas. Entonces, tenemos esta figura, que es la figura número 9 del capítulo 28, que resume más o menos lo que es la digestión de las grasas. Tenemos entonces los triglicéridos de cadena larga, que son propios de la alimentación, pero no son los únicos, porque también vamos a tener triglicéridos de cadena corta y cadena media. Estos, al igual que los disacáridos o los dipéptidos o los aminoácidos que consumimos,
pues no requieren mucho tratamiento para llegar a ser absorbidos. En cambio, los triglicéridos de cadena larga, como les había mencionado, pues tienen que sufrir el efecto de la lipasa gástrica, el efecto de la lipasa pancreática para la formación de ácidos grasos de cadena larga y monoglicéridos, que junto con la acción de las sales biliares, los ácidos biliares, la bilis en general, pues da lo que viene a ser la formación de micelas y así esta grasa va a ser ya más soluble para poder ser absorbida, ¿no? Se van a absorber y van a formar triglicéridos resintetizados en los enterocitos, la formación de los kilomicrones, que estos van a pasar a lo que viene a ser el kilo, ¿no? Van a llegar al kilo, lo que viene a ser el componente de los vasos linfáticos, y a través de los vasos linfáticos, lo que hemos visto, ¿no? Van a llegar a la cisterna del kilo, de ahí al conducto torácico y a la circulación mayor. En esta otra parte de la figura, pues vemos, ¿no? Como los triglicéridos de cadena corta y media pueden ser absorbidos de forma directa y pasar directamente a la sangre venosa portal sin tener que reesterificarse ni hacer la formación de los kilomicrones. Respecto a la absorción de vitaminas y minerales, pues el texto nos recuerda cómo en el capítulo de patología gástrica hablábamos de la importancia del factor intrínseco formado por las células gástricas que tienen que unirse a la vitamina B12, a la cobalamina, para formar un complejo que pueda resistir la digestión, o la decisión de la digestión, para llegar al ilion terminal donde finalmente va a ser absorbida. Y el texto menciona que esto es importante porque en algunos casos en los cuales nosotros sometamos al paciente a resección gástrica, a resecciones intestinales, a derivaciones intestinales y demás, pues vamos a repercutir en la absorción de esta vitamina B12. Respecto a lo que vienen a ser las vitaminas, por ejemplo, liposolubles, como la vitamina A, D y E, el texto menciona, ¿no? Parecen absorberse a través de lo que es la difusión pasiva. Y otra de las vitaminas importantes, en este caso la vitamina K, menciona que se absorbe a través de una difusión pasiva, pero también una absorción mediada por un transportador. Respecto a la absorción de vitaminas y minerales, pues menciona, ¿no? Dentro de los más importantes, en el caso del calcio, pues este se absorbe por una difusión paracelular y está en estrecha regulación por la presencia de la vitamina D. De igual forma, el hierro y el magnesio han de absorberse por rutas transcelulares y paracelulares. Y así como existen ese tipo de rutas y los transportadores para el hierro y el magnesio, pues existirán también para los otros oligoelementos metálicos, como pueden ser el manganeso, el cobre, el cobalto, etcétera. Esto es respecto a esa función de absorción que tiene el intestino, pero no es su única función, porque recordamos que tenemos también esa función de barrera y es la función inmunitaria, que se encuentra resumida en esta figura, que es la figura número 10 del capítulo 28, que nos muestra, ¿no? Lo que es el tejido linfoide asociado al intestino, o conocido también como tejido linfoide de tipo GALT, ¿no? Los factores que contribuyen a la defensa epitelial pues incluyen la secreción de la inmunoglobulina A, la presencia de las mucinas, del moco de papel defensor y también las características del epitelio, ¿no? Pero sabemos que el epitelio va a estar sobre una lámina propia, que van a existir uniones intercelulares que le van a dar esa cierta defensa para que los patógenos no puedan atravesarlo de forma sencilla. Además, también el texto nos menciona, ¿no? Que existe la presencia de los péptidos antimicrobianos, o también conocidos como defensinas, que forman parte de esa función de barrera. Si hablamos nosotros del tejido linfoide asociado al intestino, que es el tejido GALT, tenemos entonces inductores y efectores. Respecto a los inductores, estamos hablando de los acúmulos linfoides, de lo que vienen a ser las placas de Peyer. Tenemos las placas de Peyer, la presencia de ganglios linfáticos mesentéricos y también los folículos linfoides aislados. Estos como inductores. Y los efectores pues van a estar representados por las células. Tenemos lo que viene a ser las células de nuestra inmunidad humoral, que vienen a ser los linfocitos B, que van a dar origen a las células plasmáticas, y también la presencia pues de linfocitos T de tipo CD4 y también los de tipo CD8. Ahora, ¿qué es importante respecto al estudio de la parte inmunológica del intestino? Pues que
estamos todavía aprendiendo mucho sobre esta función, porque no solamente el intestino se encargará de reconocer lo ajeno, reconocer lo propio. Quienes hemos estado estudiando la parte de inmunología en la facultad, podemos recordar de que ese punto de vista o ese paradigma del sistema inmunológico ha quedado muy sencillo, demasiado simplista, en el sentido de que no es solamente reconocer lo propio y lo extraño, sino que también el intestino es capaz de reconocer lo saprófito, lo beneficioso. Entonces existirá una comunicación entre lo que es la microbiota normal, y también los mecanismos de defensa del hospedero, que permitirá entonces las respuestas inmunitarias protectoras contra patógenos. En esto, en el sentido de que lo vamos a ver también en nuestro capítulo de enfermedad de Crohn, de que cuando este tipo de comunicación se interrumpe o existen fallas en la parte inmunitaria respecto a lo que viene a ser la microbiota y los factores defensivos o a la activación o sobreactivación de los factores defensivos, vamos a tener dos trastornos inflamatorios crónicos del intestino, como la enfermedad celíaca y lo que les mencionaba, la enfermedad de Crohn. Respecto a la motilidad, pues nosotros recordamos que tenemos las diferentes capas, lo que viene a ser la capa muscularis propia, dispuesta en dos capas, una externa y una interna, con diferentes disposiciones. Y lo importante, pues, de la función de motilidad del intestino es esa capacidad de poder transportar o dirigir en una dirección, valga la redundancia, su contenido. Esta es la figura que nos presenta el texto para resumir más o menos el efecto de lo que viene a ser la motilidad, que nos menciona, ¿no? Para que exista ese tipo de movimiento, ese tipo de transporte macroscópico, tiene que existir una excitación ascendente, pero con una inhibición descendente. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme vamos a tener parte del intestino que se va a contraer, otra tiene que relajarse y permitir así que el contenido vaya en una sola dirección y no retorne, ¿no? Entonces, la presencia del bolo de comida dentro de la luz intestinal es detectado por receptores neuronales que tiene el intestino y va a estimular la transmisión de señales para que tengamos una respuesta motora. Esta proyección de la respuesta motora por la presencia del alimento, pues va a ser la que se va a encargar de que tengamos una contracción o un movimiento peristáltico rítmico, pero también tiene que ver con la presencia de otro tipo de estímulo que tiene que ser inhibidor para evitar que nosotros tengamos un peristaltismo que no sea eficiente. Como habíamos visto en la parte de esófago, tiene que existir esa estimulación rítmica para que exista el transporte. Algo muy parecido, de igual forma, tiene que existir a nivel del intestino delgado. Respecto a la función endocrina, pues nosotros recordamos que tenemos la presencia de varias hormonas que se van a sintetizar en el tubo digestivo. Ya en la parte de estómago habíamos visto que tiene su función endocrina. De igual forma, esta función que se encuentra a nivel del estómago es casi paralela o es muy similar a lo que nosotros vamos a encontrar en el intestino delgado. Y el texto en este cuadro, en el cuadro número 2 del capítulo 28, nos resume más o menos cuáles van a ser esos péptidos reguladores representativos que se producen en el intestino delgado, teniendo así entonces hormonas como por ejemplo la somatostatina, que se va a producir en las células D y cuya acción es inhibir la secreción gastrointestinal, inhibir la motilidad y también la perfusión esplácnica. En cambio, la secretina, que se produce en las células S, estimula la secreción pancreática exócrina y la secreción intestinal. Respecto a la colecistoquinina, se produce en las células I y estimula la secreción pancreática exócrina, estimula el vaciamiento de la vesícula biliar y también inhibe la contracción del esfínter de Oddi para permitir justamente el vaciado de la vesícula biliar. Respecto a la motilina, pues se produce en las células M y estimula la motilidad intestinal. En cambio, el péptido Y, que se produce en las células L, inhibe la motilidad e inhibe la secreción intestinal. El péptido 2 tipo glucagón, que se produce también en las células L, estimula la proliferación epitelial intestinal. Y también tenemos nuestra neurotensina, que se produce en las células N
y estimula la secreción pancreática y la secreción biliar, e inhibe la motilidad del intestino delgado y estimula el crecimiento de la mucosa intestinal. Respecto a la adaptación intestinal, y ya terminando esta parte introductoria para empezar luego a hablar de funciones de intestino delgado, pues es muy importante esa plasticidad que tiene el tejido del intestino delgado, ya que tiene la capacidad de adaptarse en respuesta a diferentes demandas por condiciones ya sean fisiológicas o hasta patológicas. Tenemos entonces la hiperplasia celular epitelial que se presenta ya casi inmediatamente a cirugías, por ejemplo, de resección intestinal. Esta hiperplasia celular epitelial pues va a producir que se estimulen la formación de nuevas células, que aumente la superficie de las vellosidades, la superficie de las microvellosidades y demás, y que incluso en los seres humanos lo que se ha visto es que aquellos que han sido sometidos a algunas cirugías de resección intestinal y demás, esa adaptación se podría realizar entre en 1 a 2 años hasta completarla. Los efectores que estimulan el crecimiento entonces incluirán nutrientes específicos, algunas hormonas peptídicas, incluso factores de crecimiento. Incluso hay, como dice el texto, factores o componentes nutricionales que estimulan el crecimiento intestinal, como ser la fibra, la presencia de ácidos grasos, glutamina y lectinas. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta capacidad de adaptación del intestino, hay un punto importante. No significa que nosotros podamos, tal vez el término sería, no podemos prescindir de mucho tejido intestinal, en el sentido de que podemos tener enfermedades masivas del intestino delgado, como tal vez alguna trombosis, una isquemia intestinal, que lo vamos a ver más adelante, en el cual nos vemos obligados a hacer resecciones importantes. Pero si nosotros resecamos suficiente intestino delgado, y tal vez no lo dice aquí, ¿no? Estamos hablando de que el intestino delgado, habíamos dicho que mide entre 4 a 6 metros. Si nosotros resecáramos, no sé, 4 metros de intestino o 5 metros de intestino, de forma muy empírica decir esa cantidad, pues podemos producir en el paciente lo que se conoce como síndrome de intestino corto, en el sentido de que es una condición devastadora en la cual la función del intestino se va a ver afectada porque no va a contar con esa gran extensión con la cual se ha diseñado de forma inicial. Entonces, el mismo texto menciona que hablar de intestino, o perdón, de síndrome de intestino corto es hablar de un tema importante que se encuentra descrito al final de este capítulo, ¿no? Y que no se encuentra dentro de nuestra bibliografía. Lo que sí se encuentra dentro de nuestra bibliografía es justamente la obstrucción del intestino delgado. Y es importante en el sentido de que en algún momento alguno de nosotros ha visto a algún paciente o ha tratado a algún paciente con un cuadro obstructivo abdominal. Y comenzamos justamente con el punto clave número 2 del capítulo 28 que nos dice que la obstrucción del intestino delgado es uno de los diagnósticos quirúrgicos más frecuentes. Y comenzamos con nuestras preguntas a responder dentro de nuestro tema de la bibliografía, en la cual podemos ver, ¿no? ¿Cuál es la etiología más frecuente en casos de obstrucción del intestino delgado? Veamos nuestras respuestas. Muy bien, existe consenso en que estamos hablando de las adherencias interabdominales postquirúrgicas. Es así que las adherencias interabdominales corresponden al 75% de los casos de obstrucción, siendo que en Estados Unidos, pues 300.000 pacientes llegan a una cirugía por estos datos de obstrucción por adherencias. La restricción de intestino delgado y la lisis de las adherencias o las adhesiolisis representan dos de los 7 procedimientos responsables del 80% de las cirugías de emergencia en Estados Unidos que se han realizado entre 2008 y 2011. Las obstrucciones relacionadas con cáncer se deben generalmente a una compresión extrínseca,
y pocos se deben a tumores primarios del intestino. Generalmente son tumores que no son originarios del intestino. Los trastornos congénitos se hacen evidentes en la infancia, justamente por su carácter congénito. Y, por ejemplo, el síndrome de arteria mesentérica superior, estamos hablando de una compresión de la tercera porción del duodeno por la presencia de la arteria mesentérica superior, puede considerarse en aquellos pacientes jóvenes que son asténicos y que tienen síntomas crónicos de obstrucción. Veamos, el texto nos menciona respecto a la etiología que nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo a la relación anatómica con la pared intestinal, vamos a tener una etiología intraluminal, representada por la presencia de cuerpos extraños, tal vez cálculos biliares en el caso de un hilo biliar, o también en los niños recién nacidos y demás, tal vez la presencia de meconio, ¿no? Que al encontrarse dentro del intestino pueden producir cuadros de obstrucción. Existiera también la que tiene su origen intramural. Como es intramural, está formado dentro de la pared del propio intestino. Estamos hablando de la formación de tumores, aquellas estenosis inflamatorias por cuadros inflamatorios crónicos como la enfermedad de Crohn. Y finalmente tenemos los extrínsecos, aquellos que se encuentran por fuera del intestino, por fuera de la pared intestinal. Y vamos a hablar justamente de las adherencias, como pueden ver aquí, ¿no? La presencia de adherencias, las hernias y también la carcinomatosis. Nuestra segunda pregunta, ¿qué tipo de obstrucción provocan los tumores en el intestino delgado? Y acabamos de mencionar, ¿no? Veamos nuestras respuestas. Hmm, Entre la C y la D, alguien siempre va a atinar, ¿no? C o D. Intramurales, ¿no? Habíamos dicho, justamente, los tumores se forman dentro de la pared. Nuestro punto clave número 3. La mayoría de los casos de obstrucción de intestino delgado se deben a adherencias de una cirugía previa y se resuelven con un tratamiento conservador. Aquí tenemos también esta figura que nos presenta el texto, esta tablita, que es el cuadro número 3, que menciona, ¿no? ¿Cuáles van a ser las etiologías comunes de obstrucción del intestino delgado? Entonces tenemos primero las adherencias. Luego las neoplasias, representadas por neoplasias primarias del intestino delgado, por un cáncer secundario del intestino delgado, como metástasis derivadas de un melanoma, por ejemplo. La invasión local por una neoplasia maligna intraabdominal, como los tumores desmoides, y la carcinomatosis. De entre las hernias, pues tenemos las externas, por ejemplo, una hernia inguinal, una hernia femoral que pueden atascarse y que si en su interior contiene intestino delgado, pues producen cuadros obstructivos. Dentro de las internas, pues tenemos aquellas que se forman tras un procedimiento, por ejemplo, después de hacer un bypass gástrico, cuando hacemos esta configuración en IE de Rux. También la enfermedad de Crohn puede producir obstrucciones, el vólvulo, la intususcepción o lo que conocemos, ¿no?, como una invaginación intestinal, es como si el intestino sobre sí mismo se invaginara. Esa es nuestra intususcepción, que también produce cuadros obstructivos. La estenosis inducida por radiación, aquellos pacientes que han sido sometidos a radioterapia. De igual forma, estenosis posisquémica, la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, un hilio biliar, un hilio por cálculo biliar, las diverticulitis, el divertículo de Meckel, que ya hemos visto, ¿no?, que puede producir cuadros de obstrucción, la formación de hematomas, que también pueden producir cuadros obstructivos, y anormalidades congénitas, como membranas, duplicaciones o hasta rotación anómala. Nuestro punto clave número 4. Los tumores benignos y malignos del intestino delgado son poco frecuentes y son difíciles de diagnosticar. Respecto a la fisiopatología del cuadro obstructivo, pues tenemos que tiene que formarse la obstrucción. Tenemos que tener uno de estos, cualquier etiología que establezca la obstrucción. Cuando se establece el sitio de obstrucción,
vamos a empezar a tener una acumulación de gas y líquido intestinal porque vamos a tener más que todo la presencia de lo que uno traga, de lo que uno deglute, más de lo que uno haya producido. Es lo que uno deglute lo que forma parte o lo que forma la mayor parte de lo que uno empieza a acumular en el propio intestino. Esto va a producir un aumento de la actividad intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino intenta vencer la obstrucción. Y si recordamos nuestro caso clínico, veíamos, ¿no? Ruidos hidroaéreos incrementados. Entonces, inicialmente el intestino intenta vencer la obstrucción mediante su mecanismo de motilidad y por tanto nosotros vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos hiperactivos. Justamente este aumento de la actividad intestinal también produce dolor tipo cólico y de forma refleja puede también manifestarse como diarrea. También vamos a tener con la acumulación de gas y líquido intraintestinal, pues el aumento de la presión intraluminal e intramural. Ya cuando existe este aumento de la presión intraluminal e intramural, el intestino va a empezar a distenderse. Cuando va a empezar a estirarse, ya no va a tener esa capacidad de contraerse y por tanto la motilidad va a disminuir. Cuando la pared del intestino se somete a esa distensión intestinal por el aumento de la presión intraluminal e intramural, va a existir un deterioro de la perfusión microvascular, lo que nosotros recordamos en nuestra fisiopatología de la apendicitis, ¿verdad? Porque junto con esta isquemia o el deterioro de la perfusión microvascular, empieza a existir una translocación bacteriana. Entonces, la isquemia intestinal va a llevar a una necrosis y con la necrosis una perforación. Y aquí podemos ver, ¿no? Como inicialmente, digamos, si tenemos una banda, nuestro sitio de transición del intestino delgado que se encuentra distendido al que se encuentra sano, vemos cómo el intestino se empieza a distender. Si no se resuelve, empieza a distenderse aún más y vamos a tener el deterioro de la microcirculación y por tanto cambia el color del tejido. Y ya cuando tenemos la translocación bacteriana, la isquemia y la necrosis, pues ya tenemos este otro aspecto del intestino en el cual la pared empieza a adelgazarse y se perfora. Cuando se perfora, entonces nosotros ya tenemos casi lo mismo que pasaba en una apendicitis, pues la formación de una peritonitis. Respecto a la presentación clínica, tenemos nuestra pregunta número 3 que nos dice, respecto a una obstrucción del intestino delgado, uno de los siguientes es indicativo de obstrucción establecida. Veamos nuestras respuestas. Veamos, inciso B. Alguien puso D, B, 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 muy bien. Existe el consenso, ¿no? Cuando existe una obstrucción establecida, esa retención de esa acumulación de gas, de líquido, una translocación bacteriana y demás, va a hacer que ese contenido empiece a pudrirse, a fermentarse y va a adquirir ese aspecto fecaloideo, ¿no? Entonces, los vómitos van a ser fecaloideos cuando la obstrucción ya se haya establecido y eso es más que todo un síntoma o es un signo por el cual nosotros ya podemos pensar que se requiere una intervención para resolver el problema. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas de un paciente que se encuentra en estado de obstrucción intestinal o frente a una obstrucción intestinal? Pues el paciente refiere dolor abdominal de tipo cólico por la hiperactividad intestinal que intenta vencer la obstrucción. Ahora, la acumulación también con la distensión del intestino y demás se asocia a la presencia de náuseas, puede haber vómitos, que es más destacable en obstrucciones proximales. Y cuando tenemos una obstrucción establecida, pues el carácter del vómito llega a ser incluso fecaloideo. Es nuestra respuesta a esa pregunta. Y de igual forma, pues cuando existe la obstrucción, no vamos a poder, o el tránsito se interrumpe y por tanto el paciente tiene estreñimiento. Dentro de los signos es llamativa la distensión abdominal y inicialmente tenemos los ruidos hidroaéreos hiperactivos. Si solicitamos un laboratorio del paciente, vamos a tener una disminución del volumen intravascular porque este intestino distendido empieza a acumular secreción
Entonces, es el líquido que debería absorberse y demás, que no se absorbe, entonces el paciente empieza a deshidratarse, tendiendo entonces a la hemoconcentración, a una alteración electrolítica y también empezamos a tener leucocitosis leve. Cuando estamos enfrente a una obstrucción estrangulada, el dolor abdominal se convierte en desproporcionado. Cuando existe ya este dolor desproporcionado, estamos ya frente a una isquemia intestinal. No tiene que ser un dolor demasiado intenso. Ya nos está avisando el organismo de que la circulación no está bien. El paciente además va a presentar taquicardia, una sensibilidad abdominal localizada, va a presentar fiebre, leucocitosis marcada y también cuadros de acidosis. Estos hallazgos alertan sobre la necesidad de intervención quirúrgica precoz. Si nosotros encontramos estos signos, hay que operar. El diagnóstico. Veamos la pregunta número 4. El diagnóstico de obstrucción de intestino delgado se confirma con endoscopía, hemograma, examen radiológico, radiografía contrastada o una ecografía. Veamos las respuestas. CISO D, C, 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 C. Muy bien, existe consenso, ¿no? Justamente el inciso C, el examen radiológico simple ya nos da información de un cuadro de obstrucción. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración diagnóstica, pues tenemos objetivos. Primero, hay que distinguir una obstrucción mecánica de un ilio metabólico. Es muy importante porque el tratamiento es muy diferente. De igual forma, hay que determinar la etiología de la obstrucción. Hay que diferenciar una obstrucción parcial de una obstrucción completa y hay que distinguir la obstrucción simple de una obstrucción estrangulada. Respecto a los elementos diferenciales, pues tenemos, por ejemplo, los antecedentes, porque es importante saber si nuestro paciente ha sufrido cirugías abdominales previas, porque esto significaría que tiene presencia de adherencias o riesgo de presencia de adherencias. También es importante saber si el paciente tiene trastornos abdominales, ya sea como cáncer intraabdominal o enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede producir cuadros de obstrucción. Respecto al examen físico, pues es necesaria una búsqueda meticulosa de hernias, en especial las que suelen atascarse como la hernia inguinal y la hernia femoral. En los estudios de radiología, pues generalmente permite confirmar el diagnóstico mediante una triada, en la cual encontramos asas dilatadas de intestino delgado, que deben estar más de 3 centímetros, que eso no es normal. Niveles hidroaéreos en tomas verticales, o sea, si el paciente se encuentra en bipedestación o de pie, o hasta sentado, tendríamos que ver los niveles hidroaéreos. Y también la escasez de aire en colon. Cuando no existe tránsito, el aire ya no pasa a nuestro intestino grueso y se deja de observar. Como podemos ver aquí, tenemos la distensión de las asas intestinales. De igual forma aquí la distensión y aquí ya se puede observar mejor, ¿no? La presencia de niveles hidroaéreos y cómo no existe aire en colon. Lo que se conoce como serie abdominal, pues es justamente la presencia de, o cuando nosotros solicitamos un rayos X de abdomen en decúbito dorsal, un rayos X de abdomen en posición vertical, esto para hacer la comparación, que en el vertical tiene que formarse los niveles hidroaéreos, y de igual forma hay que pedir una radiografía de tórax en posición vertical, porque recordamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este tipo de imagen en la cual no se muestran las cúpulas diafragmáticas. En cambio, en una buena radiografía de abdomen es importante poder ver por lo menos las cúpulas diafragmáticas y aquí valorar la parte de un neumoperitoneo para descartar una perforación. En radiología, en este caso, pues tenemos que la sensibilidad es alta, ¿no? Hasta un 80%, pero la especificidad es baja, ese es el problema. Las ventajas que tenemos con los estudios de radiología van a ser la disponibilidad generalizada, porque muchos centros tienen a disposición una rayos X y su bajo costo en relación a otros estudios. Aquí podemos ver, ¿no? También como tenemos aquí la formación de los niveles hidroaéreos, la dilatación de las asas intestinales y esto que se conoce como signo de pila de monedas, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos varias moneditas apiladas. Esta formación o este signo, pues, se forma gracias a las válvulas conniventes que se van distendiendo o estirando.
En una tomografía computarizada, pues se realiza idealmente con un contraste oral que tiene valor terapéutico y también pronóstico. La sensibilidad asciende de 80 a 90% y la especificidad también es buena, ¿no? De un 70 hasta un 90%, en la cual la idea de la tomografía es encontrar una zona de transición discreta con dilatación del intestino proximal. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo tenemos el intestino delgado con dimensiones normales en este sentido y en esta zona de transición vamos a ver cómo a partir de ahí empieza a distenderse y ya tenemos el intestino proximal distendido con sus válvulas coniventes estiradas y demás. Cuando tenemos una solución de asa cerrada, pues se puede ver una imagen en forma de U o en forma de C. Y cuando ya tenemos datos de estrangulación, pues podemos encontrar datos de lesión del intestino o de la pared intestinal, como el engrosamiento de su pared, la presencia de aire en su pared o la neumatosis, gas en vena porta, opacidad mesentérica, y también la escasa captación de un contraste intravenoso que representaría que no existe buena circulación. Aquí podemos ver igual, ¿no? Cómo tenemos aquí la disección de la pared intestinal. Esta flechita nos está mostrando neumatosis o cómo se ha empezado a disecar la pared y por eso hay aire en la pared intestinal. Y aquí también podemos ver esa zona de transición, ¿no? Aquí tenemos el intestino que se encuentra de dimensiones normales y esta parte del intestino delgado que se encuentra dilatado con contenido que ya tiene aspecto incluso de fecaloideo, ¿no? El contenido del intestino grueso se ve de esta forma, pero encontrarlo en el intestino delgado significa que ya estamos frente a una obstrucción y con contenido fecaloideo. Respecto al tratamiento, y ya nuestra última pregunta del tema a responder, nos dice paciente con datos clínicos y radiológicos con contraste oral de obstrucción intestinal, con leve mejoría tras medidas iniciales. Realiza una radiografía abdominal de control a las 24 horas, en la cual se observa contraste en el colon. La conducta siguiente con nuestro paciente corresponde a, veamos nuestras respuestas. Inciso D, inciso C, inciso B, B. Muy bien. Justamente un manejo conservador por alta probabilidad de una resolución no quirúrgica. Y esto se explica en esta tablita, en este flujograma. Pero veamos, respecto al tratamiento tenemos medidas generales. Si hemos hablado de que existe una alteración hidroelectrolítica, es necesaria la reanimación con líquidos, especialmente con líquido isotónico endovenoso. También es necesario la instalación de un catéter Foley y también la instalación de una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino proximal. ¿Qué es importante? El sol nunca debe salir y ponerse, o sea, no debe pasar un día cuando nosotros tenemos un paciente con obstrucción completa del intestino. Si estamos frente a una obstrucción parcial, o si el paciente mejora y demás, entonces uno puede estar tranquilo. Generalmente existe la resolución con medidas generales, con tratamiento conservador. Pero si tenemos datos de que existe ya una estrangulación o una obstrucción completa, no debemos esperar para proponer un tratamiento resolutivo. El límite de vigilancia de un paciente con obstrucción debe ser de 2 días. Si máximo en 2 días el paciente no mejora, hay que explorar, pedir una tomografía, tal vez algún estudio de imagen, pero la conducta tiene que ser resolver la obstrucción. Respecto a la técnica quirúrgica, pues tenemos, ¿no? Si tenemos adherencias o bandas y demás, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Cómo existía una banda que estaba atrapando el intestino, pues se hace la desciolisis o se liberan las veridas. Si estamos frente a presencia de tumores o masas, se realiza resección. Si estamos frente a hernias atascadas, pues la reducción, la reparación de las hernias. Y si encontramos tejido que ya no es viable, tejido desvitalizado, se hace la resección. Esto valorando el color, el peristaltismo y la presencia de pulsaciones arteriales marginales. Algo controversial, pero considerando que nos encontramos en el paradigma de la cirugía mínimamente invasiva y el abordaje laparoscópico, pues menciona que se pueden realizar las adhesiolisis en estadios tempranos, especialmente cuando son secundarias a presencias de bandas o bridas únicas. En cambio, cuando tenemos múltiples adherencias o mucha distensión abdominal, esto generalmente termina en tasas de conversión elevadas, de 17 a 33%.
También es importante que cuando nosotros ingresamos por vía laparoscópica y tenemos el intestino tan distendido, el mismo abordaje laparoscópico siempre tiene el riesgo de perforación de las asas intestinales distendidas. Entonces, es un poco controversial. Para estadios tempranos puede ser beneficioso. Y respecto al manejo a ese flujograma, pues justamente el texto nos muestra esta figura, que es la figura 16 del capítulo 28, que nos dice, ¿no? Tenemos un paciente con obstrucción del intestino delgado por víridas adherencias y buscamos signos y síntomas de estrangulamiento o signos y síntomas de isquemia intestinal. Si encontramos esos signos y síntomas, pues el paciente ingresa a quirófano para exploración abdominal. Si no lo encontramos, pues dejamos al paciente en NPO, se le empieza a colocar fluidos intravenosos, se le instala una zona nasogástrica y se hace un examen serial del abdomen. Ese examen serial del abdomen es nuestra radiografía, ¿no? Aquí es importante poder utilizar un contraste soluble en agua a través de la sonda nasogástrica. Estamos hablando de 100 mililitros. Y nosotros tomamos una radiografía. Este CUF es la forma en que los americanos hablan de una radiografía completa del abdomen, ¿no? Que tiene que dirigirse incluso hasta la cavidad pélvica. Nosotros, una radiografía abdominal, sabemos que está bien tomada si nos cubre desde las cúpulas hasta la cavidad pélvica. Entonces, tomamos nuestra radiografía después de 8 horas y tenemos que buscar el contraste en el intestino distal. Y nos preguntamos, ¿este contraste ha llegado al intestino grueso, al colon? Si eso ha sucedido, entonces hay una alta probabilidad de resolución no quirúrgica. ¿Por qué? Porque si ha pasado al colon, significa que el intestino tiene nomás paso. Por tanto, se puede retirar la sonda nasogástrica y se puede comenzar la dieta hídrica o dieta a sorbos, que sería más o menos lo que ha pasado en este caso, ¿no? Medidas iniciales, se le hace el estudio contrastado, ¿no? Con contraste oral y se le toma una radiografía. Se evidencia que sí, el contraste está en colon, entonces se hace un manejo conservador. Aquí vemos, ¿no? En 8 horas, si ya ha pasado, nos alegramos, podemos estar tranquilos. Si no ha pasado el contraste, le damos 24 horas. O sea, no es que después de 8 horas ya vamos a operar. Le damos chance. Hasta 24 horas donde repetimos nuestra radiografía y volvemos a preguntarnos, ¿el contraste ha llegado al colon? Si después de 24 horas sí llegó, significa que existe una alta probabilidad de una resolución no quirúrgica de la obstrucción. Y si no ha llegado al colon, debemos considerar seriamente la cirugía dentro de las 72 horas del ingreso. O sea, no debemos dejar que pasen 2 días vigilando al paciente y sin tomar una conducta, sabiendo que el contraste no ha llegado al colon. Respecto a los resultados. Si hablamos de mortalidad perioperatoria, pues cuando no hay casos de estrangulamiento es muy baja, menos del 5%. Esto especialmente en pacientes ancianos que tienen comorbilidades. Cuando estamos frente a cuadros con estrangulamiento hay mayor mortalidad. El riesgo de obstrucción es recurrente, lastimosamente, porque recordamos que la mayor frecuencia de obstrucciones se hacen por vías y adherencias. Con cada exploración, con cada cirugía, pues existe mayor probabilidad de formación de nuevas bridas, nuevas adherencias, siendo así que al año la obstrucción puede recurrir en un 5,5%, a 3 años en un 11,3% y a 5 años hasta un 13,5%. Por tanto, si hay riesgo de obstrucción recurrente, también hay riesgo de reintervención. Al primer año, 3,7%. A los 3 años, 4,8%. Y a los 5 años, 5,8%. Respecto a la identificación temprana de signos de alarma para programación oportuna de cirugía, pues esta reduce la duración de la estancia hospitalaria. Mientras antes nosotros podíamos diagnosticar y resolver un cuadro complejo, menos tiempo se va a quedar el paciente hospitalizado. Para la prevención, pues el texto nos da unas recomendaciones, ¿no? Nos dice prevenir de forma postoperatoria las adherencias es complejo, pero las recomendaciones serían una buena técnica quirúrgica que esté basada en un manejo cuidadoso de los tejidos, un uso y exposición mínimo a tejidos extraños, o sea, tenemos que utilizar la menor cantidad de gasas, de compresas, de hilos, tratar de no manipular mucho el tejido. Idealmente, si podemos hacer un abordaje laparoscópico para una vesícula, para un apéndice, para una hernia, sería lo ideal.
porque es de mínima invasión, menor manipulación al peritoneo y demás, siempre que sea posible. Y incluso dentro de las novedades que nos menciona el texto, está justamente el uso de algunos agentes de base de hialuronano, por ejemplo, en su nombre comercial, el Esperafil, que ayudaría a que no se formen este tipo de adherencias intestinales, aunque esto todavía se encuentra en estudio y no es una recomendación en general. Y finalmente, tenemos las otras causas de obstrucción del intestino delgado, en la cual, por ejemplo, existe la obstrucción intestinal postquirúrgica precoz, en la cual los signos y síntomas y diarios radiográficos de obstrucción se presentan hasta 30 días posoperatorios. Generalmente en 0,7 a 9% de los pacientes, especialmente cuando tienen cirugía pélvica colorectal. Suele ser parcial y justifica un manejo conservador por hasta 3 semanas. Suele requerir tomografía ante datos de obstrucción total y esto generalmente conlleva una cirugía precoz en un promedio a las 2 semanas. De igual forma tenemos lo que está en relación a la enfermedad de Crohn, producida justamente por ese cuadro o esa enfermedad inflamatoria crónica, que lo vamos a ver el día jueves en el capítulo de enfermedad de Crohn. Y también tenemos la obstrucción maligna del intestino delgado, que en un 25 a 33% se asocia a adherencias y que requiere generalmente una resección paliativa más un bypass, que esto generalmente mejora la calidad de vida del paciente, evitando justamente la obstrucción. Y en algunos casos, pues la presencia de una sonda de gastrostomía paliativa ayuda con las náuseas y los vómitos y también para evitar la desnutrición. Eso respecto a lo que nos presenta el texto, respecto a la parte introductoria y a nuestro capítulo de obstrucción intestinal. Y ahora tenemos la resolución tanto de nuestro caso clínico como de nuestras preguntas. Para nuestro caso clínico, paciente masculino de 65 años con antecedentes de cirugía abdominal, ¿no? Entonces, esto es importante. Un paciente con antecedentes de cirugía, nosotros ya pensamos presencia de posibles adherencias y heridas. Se presenta en urgencias con dolor abdominal de tipo cólico de 24 horas de evolución. No es un cuadro insidioso, no es un cuadro de muchos días. Más bien se podría considerar como un cuadro agudo. El dolor es intermitente y se localiza en el abdomen medio y se asocia con náuseas y vómitos biliosos. El paciente también refiere distensión abdominal, ausencia de evacuaciones y también ausencia de eliminación de gases desde el inicio de los síntomas. El examen físico, abdomen distendido, tenemos timpanismo a la percusión y dolor difuso a la palpación. Los ruidos intestinales están aumentados, lo que hemos visto, ¿no? Aumentan para intentar vencer la obstrucción. Y tal vez algo que no lo menciona el texto, pero es que el tono de los ruidos intestinales suele ser metálico, suele estar acompañado de un borborismo metálico. ¿No? Eso ya me está diciendo que hay parte del intestino que está distendida y que el peristaltismo pues está intentando vencer la obstrucción. Respecto a las pruebas diagnósticas, lo que nos llama la atención es justamente la leucocitosis con la neutrofilia, con el desvío a la izquierda. Y vemos también, ¿no? En la parte de imagenología, esta imagen donde tenemos niveles hidroaéreos, tenemos el signo de pila de monedas en una radiografía de un paciente en bipedestación. Y la tomografía lo que hace es confirmarlos, ¿no? Múltiples asas dilatadas de intestino delgado con un punto de transición abrupto, esa zona de transición, y engrosamiento de la pared intestinal por el sufrimiento por el sufrimiento que tiene la pared intestinal que está distendiéndose. Lo bueno, no hay evidencia de perforación. Entonces podríamos irnos a medidas. Inicialmente se hace el manejo conservador, ¿no? NPO, soluciones y sonda nasogástrica. Para nuestras preguntas, ¿cuál es la causa más común de obstrucción de intestino delgado en adultos? Inciso C, las adherencias posoperatorias, ¿no? Las adherencias posoperatorias son la causa más común de obstrucción de intestino delgado en adultos debido a la formación de bandas fibrosas que pueden comprimir o bloquear el tránsito intestinal. ¿Cuál es el síntoma más característico de una obstrucción del intestino delgado? Pues el paciente puede referir dolor abdominal tipo cólico. El dolor abdominal tipo cólico es característico de la obstrucción del intestino delgado debido a las contracciones intestinales en respuesta a la obstrucción o esto al intento del intestino a vencer la obstrucción. 3. ¿Qué hallazgo en la radiografía de abdomen sugiere una obstrucción del intestino delgado? Inciso B, los niveles hidroaéreos de asas intestinales.
Los niveles hidroaéreos en las heces intestinales distendidas son un hallazgo típico en la radiografía de abdomen que sugiere una obstrucción. Pregunta 4. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado para una obstrucción del intestino delgado secundaria de herencias postoperatorias? Inciso C, la descompresión nasogástrica y fluidos intravenosos. El manejo inicial de una obstrucción del intestino delgado incluye descompresión nasogástrica y administración de fluidos intravenosos para estabilizar al paciente y aliviar los síntomas. ¿Cuál es la indicación para la intervención quirúrgica en un paciente con obstrucción de intestino delgado? Pues cuando nosotros tenemos un paciente con signos de estrangulación intestinal. La presencia de signos de estrangulación intestinal como dolor abdominal severo, fiebre, taquicardia, leucocitosis y peritonitis son indicaciones para una intervención quirúrgica urgente. Pregunta 6. ¿Qué complicación puede surgir de una obstrucción de intestino delgado no tratada? Respuesta, inciso C, la perforación intestinal. Una obstrucción de intestino delgado no tratada puede llevar a una isquemia intestinal, puede llevar a necrosis, resultando en una perforación intestinal que es una emergencia médica quirúrgica. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es más preocupante en un paciente con obstrucción de intestino delgado? Inciso B, la ausencia de ruidos intestinales. La ausencia de ruidos intestinales en un paciente con obstrucción de intestino delgado es preocupante y sugiere una posible estrangulación o necrosis intestinal, lo cual requiere una evaluación urgente. Pregunta 8. ¿Cuál es el objetivo principal de la descompresión nasogástrica en el manejo de la obstrucción del intestino delgado? Pues, inciso C, reducir la presión intraluminal y aliviar de forma paliativa, sintomática, las molestias del paciente, ¿no? La descompresión nasogástrica ayuda a reducir la presión intraluminal y aliviar los síntomas de náuseas, vómitos y distensión abdominal en pacientes con obstrucción. Pregunta 9. ¿Qué prueba de imagen es más útil para confirmar el diagnóstico y evaluar la causa de obstrucción de intestino delgado? Y aquí recordemos, ¿no? La radiografía tiene sensibilidad, pero no tiene especificidad, o su especificidad no es muy alta. En cambio, la tomografía tiene sensibilidad y tiene especificidad, lo que nos permite identificar o evaluar mejor la causa o la etiología. Entonces, la respuesta, inciso C, tomografía computarizada de abdomen, que es la prueba de imagen más útil para confirmar el diagnóstico y evaluar una causa subyacente como adherencias, hernias o tumores. Y finalmente, pregunta 10, ¿cuál es el signo clínico clásico de una obstrucción completa de intestino delgado? Inciso C, los vómitos fecaloideos. Los vómitos fecaloideos, que tienen un olor característico a materia fecal, son un signo clínico clásico de una obstrucción completa del intestino delgado y sugieren una obstrucción avanzada con una éstasis prolongada y prácticamente nos están indicando que el paciente requiere una cirugía. Muy bien. Eso respecto a la resolución de lo que habíamos planteado al inicio de nuestro tema y ya vamos a dar curso a lo que viene a ser el resumen, ¿no? Para finalizar ya nuestra clase de esta noche. Recordamos, ¿no? Obstrucción del intestino delgado, la definición. La obstrucción del intestino delgado es una interrupción en el flujo normal del contenido intestinal a través del intestino delgado que puede ser parcial o completa. En la etiología, las causas más comunes son las adherencias posoperatorias, las hernias, tumores, la intususcepción, los vólvulos, la enfermedad de Crohn y los cuerpos extraños. Respecto a la presentación clínica, el dolor abdominal cólico, distensión abdominal, vómitos, ausencia de flatos y evacuaciones tienen que estar acompañados generalmente por síntomas que pueden variar dependiendo si la obstrucción es alta o baja en el intestino delgado. Lo habíamos dicho, ¿no? Los vómitos, las náuseas son más prominentes mientras más proximal sea la obstrucción. Respecto al diagnóstico clínico, pues el diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico y la presencia de ruidos intestinales de alta tonalidad, o también conocidos como ruidos de lucha, que es sugerente de obstrucción. En las imágenes diagnósticas, pues la radiografía de abdomen que puede mostrar niveles hidroaéreos, distensión de heces intestinales, la tomografía como método de elección para confirmar el diagnóstico, identificando la causa y también para localizar el sitio de obstrucción, y la ecografía que puede ser útil en algunos casos, especialmente para detectar intususcepción. Pero es importante recordar que, por ejemplo, el texto no hace mucho énfasis, prácticamente ni menciona la ecografía, porque el mayor enemigo de la ecografía, de la ultrasonografía, es el aire. Y el intestino que se encuentra distendido, pues contiene su componente aéreo que dificulta mucho una evaluación ecográfica. Respecto al manejo inicial, pues la reposición de líquidos intravenosos es importante, la descompresión nasogástrica con sonda para aliviar la distensión, prevenir la aspiración, y el monitoreo de electrolitos y corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos.
El tratamiento no quirúrgico, pues que en algunos casos, especialmente en la obstrucción parcial y en los cuales no hay signos de obstrucción, se puede intentar ese manejo conservador con la descompresión nasogástrica y la observación del paciente. Como indicaciones para cirugía, pues tenemos una obstrucción completa, los signos de estrangulación como dolor severo, taquicardia, fiebre, leucocitosis, acidosis metabólica y datos de peritonitis. O cuando existe una falla del manejo conservador en 24 a 48 horas, ¿no? En las complicaciones, pues tenemos la estrangulación intestinal, esto por presencia de isquemia, necrosis, perforación del intestino que puede llevar a peritonitis y a cuadros de sepsis, choque séptico y hasta la muerte. Desequilibrios hidroelectrolíticos, pues pueden llegar a ser severos debido a la pérdida de líquidos y electrolitos por los vómitos o por el secuestro en el intestino obstruido. En el postoperatorio, pues la reintroducción gradual a la dieta, la monitorización de la función intestinal, la prevención de complicaciones quirúrgicas como infecciones de herida y adherencias postoperatorias. Respecto a las adherencias, pues son la causa más común de obstrucción de intestino delgado. Y la prevención, lo que nos mencionaba el texto, ¿no? Es necesario tal vez recurrir a técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y esto es bastante complejo, ¿no? Si ya ingresamos a una cirugía por obstrucción, pues es necesario hacer siempre la adhesiolisis. Cuando hablamos de cuadros secundarios a hernias, pues las hernias encarceradas son una causa común de obstrucción y el tratamiento quirúrgico incluye la reparación de la hernia y la liberación del intestino que se encuentra atrapado en la hernia. Para la enfermedad de Crohn, ¿no? Que esta enfermedad inflamatoria crónica puede causar obstrucción debido a la inflamación, a fibrosis y estenosis del intestino delgado y el tratamiento incluye un manejo médico con supresores y medicamentos biológicos y cirugía en casos refractarios, que se lo vamos a detallar mejor el día jueves en esa clase de enfermedad de Crohn. Las obstrucciones por tumores pues, pueden causar una obstrucción mecánica del intestino delgado. El tratamiento incluye la resección quirúrgica del tumor y la terapia adyuvante según el tipo de tumor al cual nos encontramos. En casos de vólvulo o intussuscepción, pues son las causas menos comunes de obstrucción en el caso de intestino delgado. Y el vólvulo requiere una reducción quirúrgica urgente. La intussuscepción en adultos generalmente requiere cirugía, mientras que en niños puede tratarse inicialmente con enemas de aire ovario, pero ya sabemos, ¿no? Ante signos de alarma es mejor proponer una cirugía. Muy bien. Eso respecto a lo que correspondía a la clase de esta noche. Y vemos, ¿no? A ver, algunas preguntas que tenemos. La obstrucción se confirma con tomografía o rayos X. Según el texto, nos dice, ¿no? Con una radiografía es suficiente. La tomografía puede ayudarnos a ver mejor la etiología, pues, la presencia de tumores, podemos encontrar tal vez la presencia de hernias y demás, pero con un examen radiológico nosotros ya podemos diagnosticar una obstrucción, el gold estándar. El texto no habla de un gold estándar, ¿no? Nos menciona que una radiografía con estudio de contraste oral nos puede ayudar, ¿no? Es el estudio que nosotros podemos utilizar porque es un reflejo de lo que nosotros queremos buscar en un paciente obstruido, que vendría a ser el tránsito intestinal, que eso es más dinámico que una sola placa o una tomografía. Y ahí tenemos el flujograma que nos da el texto, ¿no? En la figura 16, lo que les decía, y que estaba en la última pregunta también. Se da el contraste, se toma una placa en 8 horas y le damos chance incluso al paciente, volvemos a tomar una placa en 24 horas para ver si existe o no el paso del contraste al intestino grueso. Ahora, en la pregunta 9 nos dice no solamente el diagnóstico, nos dice evaluar la causa. Y el texto nos decía también, habla de sensibilidad. La radiografía tiene sensibilidad, pero no tiene especificidad. ¿En qué sentido? La radiografía nos va a decir, hay una obstrucción, pero no nos va a decir a causa de qué es. En cambio, la tomografía es más específica en ese sentido de que nos dice, sí, efectivamente hay una obstrucción. Y aquí veo una masa que está comprimiendo el intestino. O aquí yo veo una hernia interna. O aquí yo veo una intussuscepción de intestino. Entonces, la pregunta era una pregunta con trampa. No decía solamente diagnóstico, decía evaluar la etiología. Y en ese caso, la tomografía tiene ventaja con el rayos X. ¿Es necesaria una radiografía que cumple la triada para confirmar el diagnóstico?
En muy pocas cosas el texto es muy, muy estricto, ¿no? La característica del texto y bueno, la característica de la medicina como tal es que tenemos que ser flexibles. Si nosotros ya tenemos una radiografía en la cual vemos la obstrucción o la distensión del asa intestinal delgado y vemos también que se encuentra con niveles hidroaéreos, de por sí ya pensamos que es una obstrucción, por más que veamos un poco de aire en colon, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no tenemos los tres, no hablamos de obstrucción, no. Podemos encontrar esa triada, pero no es que si no encontramos la triada, no es el diagnóstico. Entonces, generalmente lo que nosotros vemos es la pila de monedas o los niveles hidroaéreos. Y si nosotros medimos el asa intestinal, que mida más de 3 centímetros, ya nos está diciendo que está dilatada, que está distendida. Pero la misma imagen de las pilas de monedas se forma por la distensión o el estiramiento de las válvulas coniventes, entonces eso prácticamente se sobreentiende. En el manejo conservador, si es complicado, se debería dar antibióticos. Ajá, es que esto está un poco contradictorio. En un cuadro complicado, no damos un manejo conservador. Si el paciente ya tiene vómitos fecaloideos, ya está con leucocitosis, ya tiene, no sé, fiebre y demás, ya no podemos irnos mucho al manejo conservador. Obviamente vamos a iniciar un tratamiento antibiótico, pero ese va a ser como nuestro tratamiento antibiótico para una cirugía. Entonces, aquí no, un conservador en un cuadro complicado. Si ya tenemos datos de complicación, tenemos que irnos a cirugía. Y bueno, finalmente vamos a repetir la triada que nos menciona el texto cuando habla de rayos X para despedirnos. Y nos dice, ¿no? Asas dilatadas del intestino delgado mayor a 3 centímetros. Aquí podemos intentar medirlas. Mayor a 3 centímetros. La presencia de niveles hidroaéreos en tomas o radiografías verticales o paciente en bipedestación, como podemos ver acá. Y la escasez de aire en colon, ¿no? Esa sería la triada que nos presenta el texto. Muy bien, eso respecto a la clase de esta noche. Ha sido una clase un poquito larga, especialmente porque he comenzado un poquito tarde, lo cual agradezco su comprensión, agradezco también su atención. Y pues para el día jueves vamos a tener enfermedad de Crohn y para el día viernes vamos a tener isquemia intestinal y con eso terminaremos nuestra patología de intestino para posteriormente ver patología de intestino grueso, ¿no? Entonces, nos vemos el día jueves. Como les digo, si me dan chance, yo voy a empezar a mandarles el material para que vayan preparándose, adelantando un poco y estudiando. Y pues nada, nos vemos el día jueves con esta clase de enfermedad de Crohn. Aprovechen el tiempo para seguir estudiando y les deseo muy buenas noches.